Y el catequista no da clases, el catequista da testimonio de Cristo resucitado. Y entonces hay que creer para enseñar a otros a creer en Cristo. Catequistas a formarse, a tomar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Tú, si eres joven, si tú tienes tu familia, en tu hogar, en tu comunidad, tienes que prepararte bien, porque estamos viviendo una realidad muy dura y difícil. Hay muchos que no creen, son incrédulos. Otros creyendo se burlan de la iglesia. Otros atacan a la iglesia. Ustedes lo saben muy bien. Entonces hay que estar bien preparados, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, hay que estar como el soldado, con el escudo, la espada y el casco, bien preparado para poder enfrentar las fuerzas del mal. Vivir con pasión el presente. Y la tercera palabrita, mirar el futuro con esperanza. Estamos en el año del jubileo de la esperanza. Ustedes son la esperanza de la iglesia, porque van a formar cristianos para el mañana. Niños, jóvenes, familias. Y los catequistas deben llegar a los lugares más lejanos. Esos hermanos que están en las comunidades apartadas son miembros de la iglesia, tienen derecho. Tienen todo el derecho de ser formados y educados en la fe. ¿Y quién lo va a atender? Ustedes, los catequistas. Entonces, nunca pongan límites, siempre piensen a futuro, a formar comunidades cristianas en las diferentes parroquias, localidades. Y mañana más adelante esperamos una iglesia mejor, más fiel, más perseverante, más llena de amor, porque lo que necesita nuestro mundo ahora es amor y responsabilidad. Por falta de amor y falta de responsabilidad, vemos todo lo que vemos todos los días, lamentablemente. Entonces nosotros tenemos el remedio. ¿Y quién es el remedio para los males de este mundo? Jesucristo, camino, verdad y vida. Queridos catequistas, que pasen una bonita celebración de su aniversario y Dios bendiga nuestra escuela. Muchas gracias. Esas palmas, hermanos catequistas, Ajacuiba, Monseñor Richard Daniel, Maimonavita Rima Paivanchis, Chayina Gastian, Caturaikuna, Niñicuna, no canchis, pas churarik sundia, son conchisma.